En este segundo video tutorial voy a intentar explicaros un poco cómo son los ajustes básicos de una imagen con Photoshop, ¿eh? De un JPEG. Podríamos hacerlo en RAW, que es diferente porque tenemos un programa que es el Camera RAW, pero cuando tenemos un JPEG lo hacemos en Photoshop. Lo primero que hacemos en principio es abrir nuestra imagen con el Photoshop, y abrimos la imagen tal y como la hemos hecho, tal y como ha salido de nuestra cámara. Lo que hacemos siempre en principio es hacer que nuestra imagen sea editable, y aquí en principio lo que tenemos que hacer es en imagen, ajustes, pues lo que ajustamos son los niveles fundamentalmente, el equilibrio de color, que tiene que ver con el balance de blancos y la foto, el tono general de la imagen, y el tono y saturación, a variar los tonos y la saturación de los colores. Tenemos otros ajustes, como veis ahí, bajemos a ver, perdón, ajustes, tenemos otros ajustes, pero en principio los tres más básicos y los que recomendamos utilizar son esos. Últimamente en Photoshop esto se hacía sobre la propia imagen. Ahora, desde que salieron las capas de ajuste, es muchísimo mejor hacerlo mediante las capas de ajuste. Entonces, si vamos a capa, vemos aquí que tenemos, es lo mismo que los ajustes, pero haciéndolo mediante lo que es la capa de ajuste. Vemos aquí nuevas capas de ajuste, brillo, niveles, y básicamente hacen lo mismo. Vamos haciendo, creamos una capa de ajuste denominada niveles, que como vemos aquí viene la campana del histograma, que es mediante la cual vamos a ir ajustando mejor los niveles de nuestra fotografía. Las capas de ajuste pueden estar activadas mediante el menú capa de ajuste, nueva capa de ajuste, o también aquí debajo de las capas tenemos aquí este acceso más directo, que es lo mismo pero haciéndolo de forma más directa. También vamos a poner la de equilibrio de color que hemos dicho antes, y por último vamos a poner la de tono saturación que hemos dicho antes. Suelen hacerse en este orden. Primero tenemos la de niveles, luego encima la de equilibrio de color y luego la de tono saturación. Primero vamos a desactivar la visibilidad de las capas, de las dos primeras capas, y vamos a centrarnos en niveles. Activamos la capa de niveles y vemos aquí el histograma. El histograma, como en todos los histogramas, en la parte más de la izquierda son los negros y la parte más de la derecha son los blancos. Por lo general, la parte de la izquierda son los negros. Lo que tenemos que hacer es mover para que aprovechar al máximo nuestra fotografía, la gama de blancos a negros, hasta que queremos donde queremos que empiecen los negros. Un truco para que esto sea más exacto es dar a Alt y pinchar. Entonces cuando empieza a aparecernos los negros, hasta ahí podemos mover, ¿vale? Aquí, ¿veis? Aquí el 7. Si soltamos el Alt, volvemos a la imagen otra vez, es en 7 más o menos. Podemos también hacerlo a mano, el 7. Y con los blancos pasa lo mismo, damos a Alt, aquí ya vemos donde, si quitáramos ese blanco, donde perderíamos los detalles. Hasta ahí. Este sería un poco el primer ajuste básico. En medio estarían los grises, que es un poco donde ajustaríamos la exposición general de la fotografía, es decir, más clara hacia la izquierda, más oscura hacia la derecha. La vamos a poner un poquito más oscura porque nos gusta un poco la sensación de color. Lo siguiente que haríamos es el equilibrio de color. El equilibrio de color, si lo activamos, nos vienen el cian, el rojo, el verde y el azul y el magenta. Bueno, todos los colores básicos. El problema de esta capa de ajuste es que tenemos que ajustar o bien los medios tonos, luego las sombras y luego las iluminaciones. Un truco es hacer primero los medios tonos y luego ir copiando los valores en las sombras. ¿Cuándo se suele utilizar esto? Se suele utilizar esto cuando hemos hecho un balance de blancos erróneo en nuestra cámara, o no nos gusta el balance de blancos que hemos hecho, es decir, la luz nos sale fría o nos sale excesivamente caliente. ¿Cómo hacer una luz más caliente? Es decir, lo mismo que cuando en un filtro de fotografía ponemos un filtro amarillo para subir la temperatura de color. Pues le subimos los rojos a los medios tonos un poquito, y los amarillos es un poquito el naranja. Y vemos más 15, menos 15.
Pues lo mismo haríamos copiando los valores en las sombras, más 15, más 16 y más amarillo. Y en las iluminaciones, más 15, más 15, más 15. Así se haría más o menos la corrección de un balance de blancos erróneo. Como vemos, la foto ahora está un poco con tonos más cálidos. Podemos ver lo que hemos hecho activando y desactivando siempre la capa. ¿Veis? Más frío, más cálido. Podemos dejarlo así más cálido. Y por último estaría tono saturación. Activando la capa de ajuste de tono saturación podemos variar siempre todas las saturaciones de la fotografía. En digital los colores por lo general suelen salir poco saturados. Podemos aumentar siempre un poquitín el aspecto de todo lo que es la sensación de color, de saturación. 13, 14, 7. ¿Vale? Vemos cómo cambia. No cambia mucho. Vamos a subirlo un poquito más para que se vea. A 22. ¿Veis? Ahí sí que se nota ya. Ha subido la saturación, sobre todo se nota muchísimo en los rojos del hierro. Vale. Pero lo interesante de esta capa es que también podemos actuar sobre la saturación y la luminosidad por los colores individualmente. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos gustan que nuestros cielos no nos salgan tan claritos y nos salgan más intensos, pues ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar, bajar la luminosidad a esos cielos, que serían los azules, bajar la luminosidad, azules, un poquito la luminosidad, y a los cians. Bajamos la luminosidad a los cians y podemos aumentar la saturación extra a los cians y a los azules. Como vemos, esto es muy interesante porque afecta solo a un color individualmente, no afecta. Aquí tocaba el tono, también podemos variar el tono, es decir, llevarnos al violeta, pero no era nuestra intención. ¿Veis? Vamos tocando la saturación del cielo. Vemos cómo nos queda la fotografía, que hemos variado un poco la saturación y la luminosidad la hemos bajado. Podemos bajar un poquito más, incluso yo creo que los cians, que es la parte más baja del cielo. Vamos a bajar la luminosidad a los cians. Solo afecta a los colores y le subimos la saturación. O podemos también a estos llevárnoslos a los amarillos para coger un juego más, pero bueno, no queda muy allá. Variamos. También tenemos aquí unos controles, unos controles automáticos. Podemos hacer que la imagen sea cianotipo, sea aumentar más la saturación, aumentar estilo antiguo, con colores muy pálidos, aumento de rojo, sepia. Sepia es un virado a negro, sepia un poco triste. Lo aprenderemos a hacer en otro tutorial de forma más interesante. Saturación fuerte y aumento amarillo. O también podemos dejarlo tal y como estaba, o podemos volver al ajuste que hemos hecho nosotros, que sería a medida. Pero bueno, a medida tendríamos que volver a hacerlo de nuevo. Hemos hecho saturación, hemos aumentado la saturación, hemos bajado la luminosidad a los azules y le hemos aumentado la saturación. Incluso podemos hacerlo más violetilla, más azulilla, ¿vale? Y a los cians idéntico. Subimos un poquito, cambiamos el tono un poquito más hacia el violeta, subimos la saturación y bajamos la luminosidad para que nos coja más gris. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con los verdes. Los verdes decimos, pues mira, quiero que los olivos me salgan más saturados. En esta foto no hay mucho verde. Para que se note más en la saturación, lo que hacemos es bajar un poquito la luminosidad de los verdes. No hay mucho verde.
en esta fotografía. Pero los rojos, por ejemplo, sí que existen, y los rojos podemos hacerlos, por ejemplo, que varíen un poco más a otros colores. ¿Veis? Vamos tocando también los rojos si queremos. Si no nos gusta, pues solo tenemos que poner esto en 0. Subimos la saturación al rojo y le bajamos la luminosidad para aumentar el contraste sobre el azul. Como vemos, podemos ir activando las capas y vemos lo que hemos ido haciendo. Una foto que en principio así parece como más viejo y más terruño, ¿no? Pues esto en principio es el tutorial este de los ajustes básicos, tanto de niveles, equilibrio de color y tono, saturación en una fotografía. Otros ajustes serían quizás previos a esto, serían el encuadre y el enderezamiento de imágenes, pero en principio esto es lo que es el tutorial.